tienen ahí un pozo de experiencias muy rica que merece la pena que nos vayamos esta noche, pues por lo menos interrogándonos muchas cosas. También algo muy práctico, y perdonar, apaguen los móviles porque se va a grabar el acto. Por lo tanto, es perdonar ese acto. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente en nombre del Padre Rector y de toda la comunidad universitaria a este acto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Burguillos, y muchísimas gracias a la Universidad ICADE por acogernos hoy en este día, ¿no?, en la presentación del libro y de la Fundación. Yo, sinceramente, no pensaba moderar el acto, pero bueno, me ha tocado y os voy a presentar a los que están a mi lado, que me han ido ayudando. Es curioso que conforme he vuelto de Manila, pues he ido hablando con personas y las personas como que ves que reaccionan y que te ayudan. Os presento a Manuel Oriol, que está aquí a mi izquierda, director de Ediciones Encuentro, y bueno, os contaré a él con más detalle, pero fue volver de Manila, estaba en una presentación de otro libro y le dije, Manuel, hay algo que te tengo que contar. A lo mejor hace falta hacer otro libro, pero os lo contará él con más detalle. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Javier. Gracias también a Manuel Burguillos por su presentación también y por su acogida como Universidad Pontificia de Comillas. Nada, yo seré muy breve porque un editor en realidad lo que tiene que hacer es dejar que hablen los que realmente tienen que hablar, que son los libros, son los autores y son los impulsores también de los libros y los lectores privilegiados. Este libro, digamos, la pequeña historia editorial del libro nace efectivamente de otra presentación de un libro. Al final las presentaciones siempre también son momentos útiles también para la vida editorial, no solo porque, bueno, pues que se dé a conocer, sino porque es una ocasión también de que hay interlocución directa, ¿no?, entre las editoriales y los lectores. Nosotros en Ediciones Encuentro llevamos un tiempo intentando hacer libros que lleguen muy directamente a la gente, un poco en la estela y en la propuesta del Papa Francisco, ¿no? Esta idea de la cultura del encuentro, que justamente el que nosotros casi por nombre nos vemos unidos, ¿no? Esta idea de que debemos salir a las periferias, ¿no?, de la Iglesia como un hospital de campaña, etcétera. Todas estas imágenes tan bonitas, tan sugerentes del Papa Francisco nos ha hecho también reflexionar acerca de que es necesario hacer libros testimonio, libros que hablen de tú a tú, digamos, también al hombre de hoy. Y así hemos empezado a hacer en los últimos años, meses, podríamos decir. De hecho, cuando conocí a Javier fue en esta presentación de un libro justamente de entrevistas con misioneros de todo el mundo. Cuando todos se van, ellos se quedan. A la salida se me acercó Javier y me planteó la posibilidad de publicar otro libro sobre una temática parecida, cosa que le dije, pues nosotros estamos en ello, así que encantados de valorarlo, etcétera. He de decir que siempre con una cierta precaución, porque los editores siempre decimos, sí, usted mande lo suyo, pero siempre ahí pensamos, pero va a ser difícil que esto llegue a término. Y cuando nos lo envió y lo recibimos y lo estuvimos valorando, nos sorprendió por dos cosas, muy resumidamente. Estoy seguro que lo que él diga llegará mucho más que lo que yo pueda decir, pero nos llamó la atención, por un lado, la unión, la vinculación tan clara que hay en el libro entre fe y caridad, que las dos cosas no son separables una de la otra, que la fe alimenta la caridad y la caridad alimenta la fe. Y esto nos gustó enseguida, nos cautivó. Y por otro lado, otra cosa que tampoco hay que dar por supuesta, y es que estaba muy bien escrito y muy bien traducido, cosa que tampoco hay que dar por supuesta. Así que con esas dos razones suficientes para tomar la decisión, también ya en conversaciones directas, y publicar el libro. Justamente, además, aprovechando la visita del Papa Francisco a Filipinas, que luego
nadie lo podíamos prever. Yo creo que ha sido uno de los momentos más conmovedores del pontificado, con aquel ya improvisado discurso sobre lo que significa y la necesidad que tenemos también de llorar y de aprender de los que lloran. Y nada más, no quiero decir mucho más, porque lo que nosotros queremos es ayudar a difundir este tipo de iniciativas, este tipo de testimonios, como decía, y estamos muy contentos también de que el libro coincida con el lanzamiento, ¿no? Que sirva un poco de trampolín también al lanzamiento de la Fundación ANAC-TNT, que Javier está impulsando. Nada más, como editor, sí me toca decir algo que es obvio, pero que ya lo han visto. A la salida está el libro disponible para el que lo quiera comprar. Imagino que Javier también estará dispuesto a firmarlo si alguien lo quiere hacer. Y simplemente darles las gracias a todos ustedes por su presencia hoy, a Javier por la sugerencia, a Javier Alonso Sandoika también por haber aceptado estar con nosotros y a la Universidad de nuevo por su acogida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. No, voy a decir muchas veces gracias, lo siento, pero es necesario, ¿no? Yo estoy muy agradecido a las dos personas que están aquí conmigo hoy, a todos vosotros por estar aquí en la presentación, y a Javier Alonso, pues bueno, le conocí un poco de la misma forma, contándole la historia de, pues mira, yo estoy en Manila, he visto esto, voy a volver, porque yo hice un primer viaje y un segundo viaje ya con la visita del Papa, y le digo, voy a volver, y los niños le han mandado unas cartas al Papa a través del cardenal de Manila y le han dicho que quieren que vaya a verles. Entonces él planteó la cuestión y me dijo, oye, pues si quieres, cuando vengas de Filipinas, vienes a un programa que tengo yo en 13TV y nos lo cuentas perfectamente lo que has vivido allí. Así que, Javier, muchísimas gracias por estar aquí y por invitarme y por todo lo que estás haciendo. Gracias. Nada, pues muchas gracias, Javier, gracias a la universidad. Os voy a decir una cosa desde el inicio. Conocer a Javier ha sido una experiencia muy interesante porque en este mundo nos hace falta gente con mucho ímpetu, con mucho interés y con una profundidad por conocer al ser humano potente. Y Javier, tú lo tienes. Esto lo digo porque no pensaba decirlo, pero hace nada he leído un libro que se llama La Madre, de un autor norteamericano que se llama Richard Ford, que es muy interesante. Las cosas de Richard Ford ahora mismo está en el top de los 10 escritores norteamericanos más increíbles y que mejor escriben en inglés, ¿no? Y decía, en mi familia lo que pasaba era que mi padre y mi madre, siendo ellos muy distintos, no se hablaban y no ocurría nada entre ellos. Y no era porque mi padre a lo mejor tuviera deseos de otra mujer o que mi madre tuviera ganas de empezar a trabajar en alguna cosa o que la presencia mía les hubiera incomodado por, no sé, haber venido a destiempo y tal. Sencillamente entre ellos no ocurría nada. Cuando no ocurre nada es cuando uno dice, ¿para qué estoy viviendo? Cuando uno no arroja nada del corazón hacia algo por lo que merezca la pena. Esa vida pasional es necesaria. Cuando uno se entrega a algo que merece la pena. Ahí está Javier, ahí está Maté y ahí hay muchísima gente que se está dejando el pecho pues, por ofrecer una visión de la realidad distinta. A mí cuando me ofrecieron la lectura del libro, cuando Javier me lo comentó, Mendigos de Amor, yo tuve, os lo digo, bastantes prejuicios. ¿Sabéis por qué? Porque cada lectura que se te ofrece es una cita ciegas. O sea, no tienes ni idea de dónde... A ver qué se te ofrece, ¿no? Mendigos de Amor, a ver si va a ser una colección como un centón de imágenes de los niños muy pobres, que la gente lo que dice es qué pena dan, ¿no? Y te quedas en el qué pena dan, ¿sabes? La sensación de como el que va de excursión al tercer mundo solamente para tener tu lote de fotografías con todos los niños pobres encima y tu cara de satisfacción y llegas a España, lo subes todo a Facebook y dices, qué tío, ¿eh? Con todos los chavales colgando y no me los podía quitar. ¿Cómo son los niños de allí tan abiertos? Esto lo he oído yo 1.000.000 de veces. Entonces dices, bueno, o esto va en serio o no va en serio. A ver qué pretende el autor, ¿no? Entonces el primer prejuicio era pensar si esto era verdaderamente un relato meramente afectivo o era un relato que iba más allá. Es que ahora se lleva mucho lo afectivo y lo que te toca por dentro, pero te deja con ¿y qué hago? ¿No? Te toca súbitamente ¿y qué hago a partir de ahora? Y la segunda cosa del prejuicio fue pensar, vale, ¿y esto puede funcionar
más allá? Es decir, esto es una especie de análisis de laboratorio de un sitio donde se está trabajando. ¿Esto puede tener alguna respuesta para Occidente o sencillamente es un relato local sin fronteras? Es decir, que sacas el pez fuera del agua y se nos muere. Y entonces empecé a descubrir la figura del padre Mathieu. Y os digo que me he encontrado con una persona, yo he viajado al tercer mundo pues varias veces, la verdad es que mucho, porque al trabajar en las obras misionales pontificias te da pie a conocer toda clase de misioneros, de gente y tal. Y hay muchos misioneros que hacen una labor extraordinaria, pero hay unos misioneros que son gigantes. Hay unos misioneros donde el ser gigantes es el primer paso de la santidad. Para un cristiano se nota enseguida. Yo llevaba un cámara que era no creyente cuando vamos a los sitios y me dice, mira, yo no creo en Dios, pero creo en la Iglesia. Porque veo a este tío y me doy cuenta de la capacidad que tiene que dar una persona de Iglesia a esta gente. O sea, tiene un corazón repartido. Y Matías es un poquito así, ¿eh? El procedimiento que él utiliza para el libro, para que esto sea como un aperitivo y abrir boca, el procedimiento es muy sencillo porque él va haciendo una especie de dietario de lo que le va sucediendo. Es decir, se nota que él habitualmente va apuntando sus sucesos habituales. Esto es algo que las grandes madres de los santos siempre han recomendado a sus hijos y yo creo que un cristiano, en mi caso, por ejemplo, como sacerdote y muchos de vosotros pues como laicos, ¿no? El todos los días escribir esa parte de la vida que siempre debería subrayar y esto lo hace Mathieu. Entonces lo que hace es cita a Charles Péguy, se cita los libros que él lee a Dostoyevsky y lo va mezclando con lo que le ha contado un chaval y al mismo tiempo hace una solución sobre el tema del perdón y el tema de la necesidad del amor para el mundo entero. Con lo cual es una capacidad de síntesis y una propuesta para el mundo tan sumamente extraordinaria que dices, aquí no solamente hay un mero relato superficial, ¿no? Eso lo hace muy bien. Y luego, este fruto de la reflexión que os decía que todos como que deberíamos hacer, subrayar el propio libro de la vida, apuntar yo mis cosas. San Juan Pablo II ha sido publicado recientemente ese libro prohibido. Fue prohibido porque sencillamente el Papa veía que era un poco inútil, ¿no? Porque apuntaba cosas pequeñas y demás. Si os compráis el libro que ha salido hace poco, pues a lo mejor da poco para la reflexión, ¿no? Pero él sí que sabía lo que se apuntaba, ¿no? San Juan XXIII también lo hizo con su diario, aquel diario espiritual maravilloso, y yo creo que aquí está el diario de él, ¿no? El tema que es transversal en toda la obra que tenéis entre manos si adquirís el libro, es el tema del perdón. Y muy sobrecogedoramente expuesto. La transversalidad del perdón está en estos casos de los niños que, según las cifras que da el libro, 95% de los casos de los niños de la calle que viven entre las chatarras, las basuras, estos han sido violados por los propios familiares, por la gente de la calle, por circunstancias atroces. Estamos hablando de un 95%. 3 de cada 4 niños han sido manipulados, forzados por los propios familiares. Entonces, esta gente menuda, ¿cómo va a perdonar? ¿Cómo te va a perdonar si te han robado el corazón de la forma, en la acepción más negativa? Te han robado el corazón y te lo han destrozado. ¿Cómo se crea un corazón nuevo? De eso basa este libro. Y como digo que esto es útil porque a todos nos ha pasado. Todos tenemos algo, alguna herida en el corazón que nos ha marcado y como un diapasón nos está diciendo, a pesar de todo, no serás feliz nunca porque siempre estarás anclado en un pasado doliente que no te abandonará nunca y serás como Moby Dick, ¿no? Que lleva ahí su arpón y lo arrastra hasta el fin del mundo, ¿no? Eso pasa muchas veces. Y aquí te da unas claves que yo cuando lo leí empecé a subrayarlo todo. ¿Has visto? ¿Sabéis? Todo. Y empecé a hacer mis anotaciones al margen porque digo, este libro es para trabajarlo. Solamente os voy a decir una cosa también como primer plato, más que ya aperitivo, ¿no? El tema del perdón. Él dice, yo no puedo tomarme en serio una persona, habiendo visto el destrozo de esos chavales, que dice, bueno, perdono y olvido. Porque cuando una persona olvida, ya no sabe de qué tiene que perdonar. No sabe qué tiene que perdonar. Es verdad que es una frase muy bonita. El reto de todo perdón es olvidar. Y dice él, mentira, no es verdad. No tienes que olvidar, porque el hecho precisamente de recordar que lo que te han hecho es espantoso
es lo que te puede dar más vida. Es decir, que para amar tienes que odiar. Y tienes que odiar lo que te han hecho. Yo cuando lo leí dije, voy a leerlo 3 veces, a ver si es que no me he enterado. O sea, ¿cómo que es esto de, cómo que para amar tienes que odiar? Claro, cuando Mathieu lo dice porque lo ve todos los días. Tú tienes que odiar el mal que se te ha hecho. Te ha sodomizado tu padre, te han hecho daño los chicos de la calle, has tenido una experiencia de prostitución brutal. Tú no puedes olvidar esto. ¿Pero cómo lo vas a olvidar? Es imposible. Tienes que odiar el mal que te han hecho. Y gracias a eso dar el paso hasta la persona y poder llegar a perdonarla, pero sin olvidar el hecho en sí. Y él lo hace con un símil precioso, que son las llagas de Cristo. Una vez resucitado, las llagas permanecen. Permanecen. Pero ya no hay dolor en Cristo. Esto es muy, muy bonito, ¿no? Entonces es volver atrás. Por eso, la verdad es que hay casos que cuenta que son espectaculares. Voy a remitirme solamente a uno que me gustó sobremanera, ¿no? El de Dodón. Dodón es un chico jovencito, un chaval, todos son chavales muy jóvenes, ¿no? Es un crío de 10 años. Su madre lo abandona en el parto. El chaval se va con su tía, una prima de su madre, y cuando está con su tía, pues la tía también lo desprecia y vuelve a su madre. La madre lo vuelve a despreciar. O sea, es un niño que se lo van pasando como una pelota de unos a otros sin ser querido por nadie, ¿no? Y él entonces es cuando se va a la calle, experimenta los dolores y el sufrimiento de la calle, el intentar sobrevivir como puede, a través de todas las adicciones posibles, tal, ¿no? Entonces es cuando llega a la casa. Y en la casa de Manila hay una cosa muy bonita que hacen todas las noches, que es ponerse a rezar. Entonces hay un momento de oración de todos los críos y él dice una cosa maravillosa. Dice, bueno, me voy a poner de pie, aprovechando este momento de intimidad de la oración, quería deciros que a pesar de todo lo que me ha hecho mi madre, a pesar de todo lo que me ha hecho mi madre, es decir, a pesar de ese dolor, que lo odio, que es durísimo, que es insoportable a veces, la sigo queriendo. Entonces Mathieu dice, ¿qué hay en los niños? ¿Qué naturaleza tienen que nosotros hemos perdido? Que a pesar de que las cosas salgan mal, nos hagan daño, hay algo en la naturaleza que dice, tiene que haber una paz mayor. Tenemos que buscar una causa y no podemos dejar de amar. Por eso los chavales pelean día y noche, están trabajándose día y noche, dándose caña personalmente, diciendo, voy a volver a la calle, no puedo. Una lucha entre la voluntad personal y la gracia de Dios, la oración y la ayuda del padre Mathieu y todos los que tiene trabajando en la casa, ¿no? Me parece tan sobrecogedor que dices, así es como la única manera, ¿no? Como se tiene de salir, ¿no? Y luego una cosa, y con esto ya termino, una cosa me parece preciosa. Las cosas importantes solamente se solucionan con lentitud. Solo. A mí los grandes milagros de las conversiones inmediatas, que de repente uno se transforma, eso dura muy poco y se sabe, ¿no? Las cosas auténticas son como una catedral, ¿no? Que en un momento se está trabajando y duran toda la vida. ¿Por qué? Porque hay una visión muy serena. Entonces Mathieu enseña a estos chavales a que el cambio del corazón no es súbito, lo natural no es súbito. El crecimiento de un árbol no es súbito. El crecimiento de un niño no es súbito. El alcanzar a Dios no es súbito. Todo lo que sea súbito no es más que un falso Dios o un falso yo. Porque te genera, digamos, una autorrealización personal. Crees que vas por buen camino. Y esto va en serio, porque lo que hay que cambiar es un corazón. Por eso la lentitud es tan extraordinaria. Pues aquí tenéis este libro de luchadores y este libro de rezadores, que a mí personalmente me ha dado mucha luz. El otro día estuve presentándolo delante de más de 100 personas y estaban sobrecogidos también con esta historia, y desde luego libros así merecen la pena. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier, por acercarnos las enseñanzas, ¿no? Lo que quiere contar el padre Mathieu. Yo he estado hablando con él esta mañana y ojalá pudiese estar él hoy aquí, pero la realidad es que él está en Manila, ¿no? Con los niños, y es donde está su obra, ¿no? Y ya le he invitado, digo, no pasa nada, vente a España, te enseño yo algo de español, pero vamos, yo venía pues a contaros un poco mi experiencia, ¿no? Lo que yo he vivido allí. De los que tienen menos que nosotros, que es algo que yo pues me gustaría reflexionar también a la luz de lo que ha dicho Javier Alonso, ¿no? Que tienen menos que nosotros, y es algo que yo ciertamente pongo en duda. Y lo pongo en duda porque lo que os voy a contar aquí es una historia que es una caída. Y yo cuando
decido irme de misiones viene fundamentado, yo creo que por dos pilares. El primer pilar yo diría que es pues una educación y una familia que siempre me ha apoyado. En la fe pues siempre ha estado allí y yo siempre he tenido o me he visto situado dentro de la parábola de los talentos que conocéis todos. Yo siempre he considerado que tenía 10, no sé por qué, dentro de los que repartían los talentos. Yo siempre he pensado que he recibido muchísimo. Mi sensación antes de irme de misiones es que lo tenía todo. Y el segundo pilar es un corazón inquieto. Creo que este tipo de movimiento, el movimiento requiere una escucha del corazón, que es verdad que puedes tener muchos talentos, pero si no tienes ese corazón inquieto que te lleva más allá, un corazón, pues a lo mejor como el de los grandes santos, ¿no? San Francisco Javier, pues no eres capaz de dar ese paso. Entonces, yo creo que la semilla estaba sembrada, la semilla hace mucho tiempo, cuando eres pequeño, pues vas creciendo y luego es más tarde cuando empiezas a ver el fruto, empieza a germinar y es Dios el que lo va sacando. Entonces, yo vi que esto no podía acabar en una idea, merecía la pena ser vivido y solamente se puede vivir si uno es capaz de soltarse. Por eso he dicho que es una caída, porque si no eres capaz de soltarte nunca te vas a caer. Y te arriesgas y decides. A mí me surgió en una etapa de mi vida en la que pues, tenía cierta comodidad, yo tenía pues, un trabajo muy bueno, había tenido experiencias en las misiones y eso me había servido indudablemente a querer algo más, a hacer algo grande con mi vida. Había estado en Zimbabue, había estado en Cuba, pero no era suficiente. Entonces, hay un momento en mi vida que yo digo, esto no puede ser. Vivir con estas dudas, estar pensando y no ponerlo en práctica, esto no tiene ningún sentido. O sea, hay que dar ese paso. Y ese paso solamente se da soltándote. Un amigo, que hoy está aquí también además, le comenté toda esta locura y me dijo, oye, pues yo si quieres te puedo ayudar. Conozco a una organización en Francia. Su objetivo es una organización católica con sede en París, que se llama Fidesco, y su objetivo es mandar voluntarios en misión a todas las partes del mundo. Las iglesias locales piden voluntarios y ellos mandan voluntarios con capacidades para ayudar a esas iglesias locales. No se trata de ir a jugar con los niños, eso está muy bien, pero ellos necesitan ayuda y en base a tu competencia, pues ellos te mandan. Y lo que encontré allí fue un espíritu pues muy joven, muy activo. Había muchísimas familias jóvenes, recién casados, que acaban de casarse y decían, pues ahora mismo nos vamos de misiones. La persona que me ha sustituido en Manila es una pareja, los dos ingenieros, Polytechnique de París, una carrera estupenda, 3 niños, uno de 4, otro de 5 años y una de 9 meses. Y son ese tipo, o sea, cuando explico que los voluntarios se van en misión, es ese tipo de voluntarios. Son voluntarios que a lo mejor pues, tienen una vida en su país de origen, pero deciden, yo quiero servir. Y lo curioso es que cuando uno se pone en la situación de decir, yo quiero servir, lo que pasa es que el tópico de uno recibe más cuando se va de lo que da es completamente cierto. Yo a lo mejor lo pondría, hay una cita del Apocalipsis que dice lo siguiente. Ese Apocalipsis la voy a dividir en dos, porque la primera es la que uno piensa cuando se va a ir de misiones. Dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y eso es como uno se siente, ¿no? Porque es lo que os acabo de decir. Yo me sentía muy agradecido, he recibido todo y quiero darlo a los demás porque es algo que brota de mí. Y hay una segunda parte que viene justo después, que es machacante, pero es mucho más enriquecedora, y que dice lo siguiente, pero no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Esa es la cita del Apocalipsis. Y es una primera parte y es una segunda parte. Y esa segunda parte es lo que yo quiero contaros aquí, que es esa caída. El pensar que no necesitas nada, y como ha dicho recientemente el Papa cuando ha estado allí, que él dice, lo que nos hace falta es mendigar de aquellos a quienes damos. ¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Qué es lo que no tenemos nosotros? Y
Y para empezar con esa caída, pues de una de muchas conversaciones que yo tuve con el padre Mathieu, ya al final de la misión ya estaba como pensando otra vez en los esquemas de pues tengo que volver, tengo que insertarme otra vez en el mundo laboral. Y había mirado a una organización internacional que lo que te pedía era escribir un ensayo sobre cómo reducir la pobreza en el mundo de aquí al 2020. Y entonces digo, bueno, pues bueno, voy a escribir algo porque cierta soltura tienes, ¿no? Después de unos años de carrera aquí en la universidad y el colegio y tal, pues hombre, escribir aunque sea de inicio. Y empezaba, bueno, Manila, Filipinas, 100 millones de habitantes. Manila, 15, 20, ni ellos lo saben. Luego tienes 1,5 millones de niños en la calle en todo Filipinas, cuarto país en prostitución infantil. Así es como empiezas tu ensayo. Y entonces empiezas a leerlo, pues lo vuelves a leer y dices, bueno, esto no tiene ningún sentido, lo que yo cuento aquí pues lo puede contar cualquiera. No es nada original y además no añade nada. Tengo que contar las experiencias que yo he vivido con los niños cuando he estado pues, en África, cuando he estado ahora en Filipinas. Y entonces digo, pues voy a hablar con el padre Mathieu, porque seguro que él, o sea, habiendo vivido aquí más de 16 años, conoce esto a la perfección. Os comentaré que el padre Mathieu, por hacer una breve introducción, un paréntesis, es un sacerdote que se fue muy joven allí, de seminarista, y él responde al deseo del entonces cardenal Sin y se ordena sacerdote porque lo que buscan es personas que se dediquen a los más necesitados y él responde a esa llamada. Desde entonces se ordenó allí y lleva más de 16 años dedicado a esos niños. Entonces, con esa persona le digo, tiene un minuto, y siempre tiene un minuto, no solamente conmigo, sino lo tiene con todos los niños. Si tiene que hacer algo y viene un niño a hablar con él, coge lo que está haciendo, lo deja a un lado y se sienta con él. No hay nada más importante para él que sentarse con un niño a hablar. Y ese privilegio que tiene con los niños, pues también lo tiene con los voluntarios. En este caso, pues yo que venía con una pregunta pues completamente que seguramente los niños tuviesen problemas mucho más graves. Entonces él me dice lo siguiente. Dice, bueno, va a ser difícil porque si quieres hablar de eso, tienes que enfocarlo bien. Dice, yo lo que haría si fuese tú, hablaría de los niños que están en los suburbios, que son niños pues, más pequeños, van de 0 a 6 años, tienen todavía un futuro por delante, todavía no han pasado por la calle. Puedes hablar de los proyectos de energía renovables que tienen en los suburbios, ¿no? De placas solares. Y luego añade, pero yo de los niños de la calle quizás no hablaría tanto. Te surge un poco la duda, porque el programa de Niños de la Calle es el programa donde él dedica muchísimos esfuerzos y le ha dedicado su vida a eso. Entonces yo le contesto, digo, ¿pero por qué? Si hay niños que salen adelante. Yo conozco casos de niños que ahora mismo trabajan en Makati, que es una de las zonas ricas de Manila. Ellos, pues les cuesta, pero hay casos, puedo poner un caso, puedo poner un ejemplo. Y entonces él con toda naturalidad me dice, no te engañes, los niños que salen adelante, lo que es cruzar el umbral de la pobreza, que muchas veces se mide por el número de ingresos, ¿no? De renta per cápita, no van a salir de ahí. Entonces es una caída de chof, o sea, ya llegas a un punto que... Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque si no estamos sacando a los niños de la calle. Y faltaba esa segunda parte, que yo no había escuchado. Y él me la enseñó, porque hacía falta que yo descendiese ahí para poder entenderlo, si no. Y dice, pero eso no es lo más importante para esos niños. Dice, evidentemente, nosotros luchamos día tras día para que ellos salgan adelante, pero hay una realidad que está ahí. Los niños vienen muchas veces de la calle pues, a edades pues, son más mayores, han pasado por drogas, prostitución, les cuesta mucho entrar en un ritmo escolar, les cuesta mucho ser perseverantes en la decisión de dejar la calle. Él me dice, no es lo más difícil para el niño no es salir de la calle, es precisamente apostar cada día por quedarse en el centro y decir, esta familia me quiere, y dejar de un lado la calle. Pero eso no es lo más importante. Dice, lo más importante, y es lo que decía Javier Alonso, es que ese niño el día de mañana pueda decir a su madre, te perdono. Porque lo que traen esos niños son corazones heridos. Son niños que han sido abandonados por sus propios familiares, que han sido abusados. Cuando ves a un niño en la calle, y esa imagen nos la ponía mucho él, nos ponía un niño pues,
los muchos, ¿no? Muchas imágenes que se ven y ya casi como que ni te chocan porque estamos tan acostumbrados a las imágenes. Entonces, él, que sabía perfectamente que eso era así, y además en Manila es que está por todos lados, o sea, no hace falta ni irte a internet, sino que sales a la calle y lo tienes. Dice, tú fíjate en el corazón de ese niño, ¿no? Cuando se va a dormir, cuando se va a dormir a un cartón. O sea, métete en el corazón de ese niño para ver realmente la realidad. La realidad no es ver al niño con el cartón, es meterte en su corazón y ver qué es lo que siente. Entonces, esa caída como que me dejó... O sea, entendí perfectamente qué es lo que quería decir. Y luego me dijo, porque hay una cosa que hay que tener clara. Lo importante no son tanto los éxitos nuestros, sino los frutos, que son de Dios. Nosotros podemos estar trabajando muchísimo en la Fundación, pero no somos los únicos que trabajamos, sino que Dios trabaja todos los días, incluso cuando nosotros estamos durmiendo, en el corazón de esos niños para que esos niños salgan adelante. Entonces, sí que me gustaría pues, mostraros un poco esa realidad, ¿no? Cuando estamos hablando de los niños de la calle, no tanto por las imágenes, sino porque entendáis qué es lo que se vive, ¿no? Qué es lo que yo pude ver cuando yo lo que hacía allí pues ayudaba en lo que me decían. Yo estaba encargado de la gestión financiera, contable de la Fundación, pero yo he salido a la calle con los educadores, he estado con los niños, he sacado niños de la calle, yo estaba con ellos y es algo que es maravilloso compartir con vosotros y para eso, bueno, he preparado un vídeo que os quería mostrar. Sí. Nakatira po ako sa Tulay ng Kabataan Foundation. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Dahil walang kasalanan ng mga bata. At bakit yun nila ang mga taon tumutulong sa amin? Los invito a que cada uno se pregunte. Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. Jesús es un buscador de gente. Vino a buscar, vino a encontrarnos. Jesús siempre fue callejero. Estuve el otro día, me pidieron hablar en la radio, ¿no? con motivo de que el Papa estuvo visitando a estos niños en la Fundación. Me preguntaron una cosa que sale, ¿no? del vídeo, o sea, ¿por qué? Me preguntaron por qué tantos niños en la calle. Yo hice un proceso, cuando me preguntaron, la verdad es que no tuve casi tiempo de responder porque va todo muy rápido.
y me dijeron, tienes que ser muy breve. Entonces les comenté un poco las razones así generales, ¿no? Pues hay mucha pobreza. Es verdad que en muchas familias, cuando se empieza a desintegrar el núcleo familiar, pues los niños se ven mucho más expuestos a los riesgos de la calle. Hay una alta natalidad en Filipinas. Entonces, pues bueno, empecé a contar una cosa que yo dije, la verdad es que no me he quedado del todo satisfecho porque he tenido poco tiempo de contarlo, pero pensé, yo conozco casos reales, o sea, podía haberle contado los casos de los niños que conozco y la respuesta pues está en esos casos. Hay niños que han acabado así porque les han abandonado directamente en un centro con pocos años. Yo conozco 2 hermanos, 2 y 3 años, que les abandonan en uno de los centros. Una historia de rechazo, historia de pues, abusos dentro de la familia. Había casos de que había un padre, ¿no? En este caso, que estaba muy enfermo y la madre estaba desaparecida. Y al final, pues para resumirlo un poco, llegué a la conclusión de que hay factores que ayudan a que los niños estos acaben en la calle, que son básicamente una desintegración de las familias. Cuando yo he visto familias con muy pocos medios, pobres, que viven en la calle, pero cuando la familia está unida es muy difícil que el niño se separe, que el niño acabe huyendo. Por eso la familia es tan importante. Y eso unido a un entorno de pobreza, cuando hay una desintegración del núcleo familiar y un entorno de pobreza, y además pues los padres pues muchas veces también tienen parte de culpa, la negligencia de los padres, pues es un cóctel molotov que al final lo que pasa es una reacción en cadena. El niño huye y acaba sustituyendo el hogar familiar por una banda. Tan rápido como que acaba pues los hábitos familiares, los acaba dejando, empieza a iniciarse en drogas, empieza a tener nuevos amigos y al final es su perdición, ¿no? Es lo que explica un poco también el padre Mathieu. En la calle yo os voy a contar lo que yo he visto. Para los niños es muy difícil volver a los centros porque, sobre todo cuando tienen una cierta edad, hay una falsa libertad que ellos entienden, incluso cuando les ofreces cualquier cosa, su lógica es muy diferente. ¿Qué niño de 8 años sabe qué es lo que quiere hacer en su vida? O quién quiere cambiar un videojuego cuando está con unos amigos, aunque tenga que dormir en un cartón, por estar sometido a unas reglas de un centro. Tampoco es el dinero, porque tienen mucho más dinero cuando están en la calle que cuando están con nosotros, porque ellos no manejan dinero. Cuando están en la calle, pues ellos ganan su dinero y se compran sus cosas y tienen libertad absoluta. Imaginaos, alguno de nosotros nos ponen con 12 años, haz lo que quieras. Y para el niño es, pues, en principio es algo bueno. Aquí podríamos decir todos que no, pero para él dar ese paso pues es muy difícil. Entonces, ¿cuándo es capaz el niño de cambiar? ¿Qué es lo que buscan? No buscan otra cosa que ser amados. Buscan el que les acojan. Cuando un niño, alguien le dice, pues, oye, tú eres querido y además tienes la capacidad de querer, porque muchos de ellos han sido víctimas de abuso y ya piensan que no tienen la capacidad de querer. Y hay una historia que me pasó. Yo pensaba ya que no me iban a pasar más historias, pero fue justo en la segunda venida de cuando fui a Filipinas, cuando fui a la visita del Papa. Había una niña que tenía 20 años, que era una de las niñas, los centros también funcionan así, una niña de 20 años que se encargaba de las pequeñas. Los centros no son solamente educadores, sino que los han construido de tal forma que todos ayudan a que la familia esa, pequeñas familias, salgan adelante. Y llego allí y digo, ¿y dónde está Jocelyn? Porque quiero verla. Ya no está, se ha escapado. Y digo, vaya por Dios. Si era una de las niñas que yo tenía como muchísimo cariño y justo esta se va. Y además era una de las que tenía que ayudarnos a seguir con la obra. Ellos nos ayudan también. Y dice, no, se ha ido tal y no, porque está trabajando cuentan una historia que no se sabe nunca si es verdad. Bueno, como a los 4 o 5 días me dice una educadora, no sabes quién ha venido, está en una sala, no le he dicho que tú estás aquí, pero si quieres pasa y seguro que se va a alegrar muchísimo de verte.
Entonces ya entro en la sala, la veo y salta de alegría y dice, hombre, has venido, tal. No pensaba, porque yo dije que volvería, pero es muy difícil, ¿no? Cuando vuelves a España, pues tienes que continuar aquí con toda la labor y lo que Dios te pide, ¿no? Pero ella se alegró tanto de verme y entonces ya dice, bueno, sí, me he escapado, tal, no sé cuántos. Y estaban intentando convencerla. Era una sala donde estaba yo con una educadora y una psicóloga. Y no había manera. O sea, no había manera de convencerla. Bueno, sí, bueno, me lo pienso y vuelvo dentro de... Sabíamos que era, pues, la oportunidad para... Y yo recordaba una de estas conversaciones, ¿no? Como las que contaba del padre Mathieu, que me sirvió en ese momento. Digo, oye, pues, ya que me la contó, a lo mejor me ayuda. Y le dije, tienes que venir. Y tienes que venir, no te lo voy a decir porque ya sabes lo que hay aquí, tienes una educación, tienes personas que te quieren, pero tienes que hacerlo por mí. O sea, yo quiero que vengas. Yo estoy aquí, he venido unos cuantos días y para mí no hay mayor regalo que me podrías hacer. Y le puse la excusa también, que era mi cumpleaños, que había sido hace poco, y le dije, por favor, ven. Y en ese momento cayeron los esquemas, caen los esquemas porque es lo que digo, que hay que caer. Los esquemas muchas veces que tenemos son erróneos. Y dijo, vale, por ti voy a venir. Y vamos, yo es que no he recibido muchos regalos, ¿no?, en mi vida, pero cuando ves que una niña es capaz de confiar en ti, de decir, pues mira, cojo las maletas esta misma noche y voy a volver al centro. Entonces, no hay mayor regalo que te puedan hacer. Hay otra historia, y ya con esto concluyo, que a mí pues, fue la que más me tocó el corazón cuando yo estuve en Filipinas. Y es una de estas noches que fuimos con los educadores a recoger a los niños. Los trajimos pues, 2 que se habían escapado. Como digo, es muy difícil, tienen muchas idas y venidas, sobre todo si son mayores. Y en esa noche no esperábamos nada más. Pero todavía era pronto y digo, vamos a volver a salir. Y volvemos a salir y me encuentro con una niña que ya había visto en otra noche, que digo, ojalá esta niña algún día acabe en la fundación. Porque era una niña muy mona, era una niña, pues tendría 8 años, muy despierta, se había fijado en mí, o sea, había habido como una cierta complicidad de mirada. Digo, o sea, tienes que venir. Pero no fue esa noche, sino fue otra noche, la noche que no esperábamos obtener nada. Y ella pues nos dice, sí, pero no estoy sola, también está mi hermano pequeño. Entonces vamos allí, ya empezamos a tomarles nota de todo. Era una familia de 10 y los 10 estaban desperdigados por Manila, no se sabía dónde estaban los hermanos. Y ya pues deciden venirse a los centros y ya dices, bueno, qué alegría. Todavía no hemos llegado al qué alegría. Yo me había alegrado muchísimo porque viniese y les dijimos, bueno, si tenéis algún dinero que llevéis, pues que sepáis que en los centros pues vais a tener de todo, porque os vamos a dar de todo. Vais a poder jugar, vais a poder comer con otros niños todos los días, entonces el dinero no os va a hacer falta. El dinero es un elemento de control también en los niños para saber dónde sacan el dinero cuando ya están en los centros y van al colegio, que no lo saquen de sitios que alguien les pues, abuse de ellos, ¿no? Entonces dijimos, mira, vamos a una tienda y que se compren algo y ya está. Entonces entramos en la tienda, un 7-Eleven, ellos cogen, pues hayan visto 2 helados que les gustaban, van a la caja y me dicen a mí, un helado es para nosotros y otro helado es para ti. Caída total. O sea, completamente invertido. Se te pasan muchas cosas por la cabeza y no... vamos, es muy difícil contarlas todas, ¿no? ¿Cómo me va a invitar a mí a un helado un niño de la calle? Es imposible. No... Entonces empiezas a pensar. Haces como el típico gesto de, bueno, pero si te dura muy poco ese gesto. Piensas, pero tú sabes lo que yo tengo en la cuenta corriente, pero si yo te podría invitar a 1000 helados. Pero no se trataba de eso. O sea, no se trataba de que yo le invitase. Yo cuando veía su cara,
Y él decía, si es que yo soy feliz viéndote a ti comerte el helado. Entonces vi que solamente tiene sentido si somos capaces de mirar con el corazón. Yo, el libro este de Mendigos de Amor, pues habla de muchas historias más, ¿no? de estas, pero que no nos falte la mirada de mendigar a aquellos, porque en ese caso y en esta historia, yo os digo yo que no estaban mendigando ellos. O sea, el que estaba mendigando yo delante de ellos que no tienen absolutamente nada, que están en la calle, sucios, les han abandonado, son niños que pues, no sabrán ni leer ni escribir. Y en ese momento te dan una lección que todos tus estudios, todo se te cae abajo y dice, si no es para esto, ¿para qué estamos viviendo? No vale para nada. No vale para nada porque ese niño es capaz de darte una lección de amor a una persona como yo y a todas las personas que pues están con ellos, que es maravilloso. Entonces, bueno, es lo que yo quería compartir con vosotros y agradeceros pues una vez más el poder haber estado conmigo aquí y el acompañarme durante todo este trayecto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, como me ha tocado, ya os he dicho que me ha tocado ser un moderador, aún sin quererlo, esto tiene todas las consecuencias y vamos, encantado de poder contestaros a todas las preguntas que tengáis. Hay un micrófono. Si no, No, pero grita. a ver si... O sea, nosotros, por ejemplo, no teníamos ningún problema porque no pertenecíamos a ninguna banda. Los que estaban en las bandas eran ellos. Lo digo porque a veces se hace... cuando he ido a la calle a recoger a niños, lo que te dicen... me pasó en un caso que te dice, bueno, quiero venir a la fundación, ¿cómo podemos ir? Entonces teníamos el coche como a 5 minutos. Digo, bueno, hay que cruzar por aquí y tal, y ya llegamos, y no te preocupes que en coche llegamos a nada. Dice, no, pero es que yo no puedo pasar por ahí. Digo, bueno, ¿por qué? Dice, no, porque hay una banda que no es la mía y si paso por ahí, pues sé que pues me van a pegar o... Entonces, la realidad es que Manila está dividida en bandas. Hay 4 grandes bandas y los niños nunca viven solos. Es difícil encontrarte niños solos. Casi siempre cuando vas a verles son grupos. O sea, yo cuando he ido han venido a verme pues, y he tenido la oportunidad de enseñar la calle, siempre están en bandas. Entonces, la banda para ellos es su protección, se convierte en su... No voy a utilizar la palabra familia porque no lo es. Es pues, un grupo de amigos que ellos confían y se sienten tentados de volver cada vez que están en los centros, pero luego cuando llegan a la fundación, al principio pues ellos saben, muchas veces por los tatuajes, de a qué banda pertenece. Pero en ese trabajo también se trabaja, ¿no? Se trabaja mucho con los psicólogos. Hay niños que después de haber estado en bandas, para borrar todo ese pasado que tienen y que ya no quieren saber nada de él, pues le piden a los educadores de quitarse los tatuajes porque están marcados. O sea, ellos viven marcados y cuando deciden cambiar de vida y decir, pues mira, ya no quiero saber nada de eso, pues es cuando nos piden la ayuda y... No sé si... Si queréis, con relación a este tema, muy brevemente, como a mí me tocó estar también en Tegucigalpa durante 15 días, allí funcionan también todo el tema de las maras, lo que llaman las maras, ¿no? Que son como las bandas, y
no sabéis lo que es el proceso de intentar quitarte los tatuajes, porque el misionero les había dado una casa a los que querían regresar de nuevo a la vida normal, ¿no? A tener una familia. Lo expresaba muy bien Javier, porque en el fondo no es una familia lo que tienen, es un mundo absolutamente de cosa nostra, de mafia, que lo que te hacen es darte un dinero por unos servicios, te tratan como si fueras un animal, etc., ¿no? Entonces el misionero les daba una casa y cuando nosotros fuimos a entrevistarlos nos decían, tenéis que bajar las persianas porque os voy a mostrar mis tatuajes, ¿no? Entonces al mostrar los tatuajes veíamos todos los pactos que ellos habían hecho con las diferentes maras, con los grupos, ¿no? Claro, el que te arranquen el corazón y encima tengas en tu cuerpo la visibilidad permanente de a qué perteneces es terrible. Un copto lleva permanentemente una cruz en su muñeca. O sea, tú ves a cualquier copto de los que acaban de asesinar y lleva tatuada una cruz en su muñeca. Entonces, eso es indeleble, porque le demuestra que a quién pertenece, su pertenencia. Imaginaos una pertenencia, y ese es el sentido original de un tatuaje. El sentido original de un tatuaje no es lo que vimos el otro día en la gala de los Oscars de Lady Gaga enseñando trompetas en el antebrazo, es lo que digo, sino es que tú perteneces a algo, que hay algo que está como muy metido dentro de ti, tiene que haber un sentido pseudo-religioso. Entonces eso es una labor muy, muy complicada y que requiere también pues, mucho tiempo, ¿no? Yo creo que vas a tener que gritar. Me gustaría saber un poco lo que piensas de eso. O sea, yo cuando veía a los niños, para seros sinceros, yo me ponía en la piel del niño y pensaba exactamente igual. Porque digo, o sea, yo también estaría jugando aquí a los videojuegos. ¿Para qué voy a estar? Que alguien me diga cuándo tengo que comer, cuándo tengo que levantarme, cuándo tengo que estudiar. Entonces, el concepto de libertad, utilizando el ejemplo de los niños, ¿no? La libertad es exigente para que sea una libertad verdadera. Exige, tiene sus normas, porque no es el libre albedrío, no es hacer lo que quieras cuando quieras, sino es tener un orden, y eso es lo que empiezan a aprender, que es lo que más, o sea, no empiezan por las matemáticas, por así decirlo, ¿no? Que es lo que puede pensar, sino empiezan a entender que en un hogar hay unas ciertas normas, que las normas están hechas pues, para el bien de todos los que están allí. Aprenden lo que les cuesta mucho, pues es que yo me he encontrado con casos de pues, niños pues, que no estaban acostumbrados, porque ellos tienen sus tareas, ¿no? Dentro de las normas de los hogares residenciales, pues hoy le toca a no sé quién, y le toca limpiar, le toca recoger para el resto. Entonces, se meten en esa dinámica. Y hay muchos que dicen, pero yo es que ya no quiero limpiar, es que yo no limpio nunca, yo no limpio por cuestión de calle, limpio. Y es verdad. Entonces, ese paso que van acompañados y tienen hay que darles tiempo, ser pacientes, nunca dejar de perseverar. Si un niño pues no puede al principio, se vuelve a escapar. Ese es el trabajo del educador, no te preocupes, que voy a volver a la calle. Y sale a la calle y vuelve otra vez y habla con él y le dice, bueno, pero es que el educador ese me caía mal. Bueno, pues no te preocupes, que vamos a hablar con el otro, que seguro que, sí, el otro me caía mejor. Bueno, y empiezan a entrar en una realidad, en un mundo de normas, en un mundo que les hace libres. Esa es la verdadera libertad. Yo creo que en eso también pues nos enseña. Nosotros no tenemos, o sea, hemos pasado por ahí, pero es lo que más les cuesta, pero es lo que verdaderamente en un futuro les hará libres para ser capaces de tomar sus propias decisiones, para tener una familia y para no acabar en la calle. Sí.
ya funciona. Aprovecha la pregunta que se te va a oír muy bien, ¿sabes? Buenas noches y gracias por esta invitación que ha sido por parte de mi amiga Cristina. Estoy encantada realmente y muy impresionada de la exposición, del libro, del trabajo del padre Mathieu. Personalmente, después de esta exposición que habéis hecho vosotros los Javieres, y en realidad me hace centrar en el punto muy importante que el Papa Francisco ha hablado sobre devolver la dignidad a la persona y que esa persona tenga la capacidad de perdonar a pesar del mal que ha recibido en su vida. Trabajar desde pequeños con este tema es un regalo muy grande, porque los niños lo que llegan a conseguir es una dignidad interna, espiritual. Si bien es cierto que están un tiempo y luego se van del centro, vuelven y hay detalles que necesitan recibir con respecto a su educación, el tratamiento físico y todas estas cosas. Pero lo importante, creo que lo que me habéis transmitido es eso, que el padre Mathieu está pidiendo y haciendo con los niños, rescatar esa dignidad interna, espiritual, para tener esa capacidad del perdón, que ya se dice es ganar un mundo entero, vamos, del cual en nuestra sociedad occidental y en nuestra sociedad en Latinoamérica, los que hemos vivido unas etapas diferentes, conocemos perfectamente que rescatar esa dignidad es importantísima en los dos mundos o en el tercero y hasta ahora hay un cuarto mundo. Con lo cual os agradezco infinitamente y adelante. Bueno, muchísimas gracias por... en el libro, como podéis ver, el tema del perdón es un tema central y esencial y va íntimamente unido al amor. Cuando lo que le han hecho, él pone el ejemplo de estos niños, ¿no?, que nos ayudan a entrar en el misterio del perdón, pero lo que les han hecho es gravísimo y va más allá de cualquier justificación. Entonces, solamente cuando somos capaces, o cuando ellos son capaces de amar más allá de la falta cometida, entonces es cuando vuelven a revivir. Es lo que nos intentaba transmitir él, ¿no? No es lo más importante el que esté en un centro. El que él vuelva a la vida depende en gran medida de que él sepa perdonar a aquellos que les han hecho mal. Eso es algo, pues, vivir el Evangelio, ¿no?, en cierta medida. Cuando habla del perdón, y también lo ha dicho Javier antes, el perdón es algo que se renueva constantemente, porque ellos no es que perdonen una vez, porque no lo olvidan. Ellos siempre tendrán en su recuerdo que cuando han sido muy pequeños, pues ha habido una persona que les ha hecho un mal enorme. Entonces, el perdón está ahí, cuando se da es magnífico, es extraordinario, no hay nada mejor que estos niños perdonen, pero lo renuevan. Cada vez que se acuerdan de eso, vuelven a perdonar. Y un poco, pues también hablar del trabajo que hace el padre Mathieu, ¿no? El padre Mathieu, como he dicho antes, dedica muchísimo tiempo a eso, a hablar con los niños, a intentar curar esos corazones. Pero él también reconoce que nosotros estamos ahí para sembrar. Nosotros intentamos, ellos especialmente que ahora mismo están allí, sembrar en el corazón de esos niños una esperanza para una vida nueva, pero luego es Dios quien trabaja en su corazón. No es, me lo decía así sinceramente, digo, no soy yo. Dice, yo hago todo lo que está en mi mano, intento, y muchas veces pues el niño se va y vuelve, pero sigo ahí, y Dios saca fruto de esas cosas. Entonces, Él es el que mantiene esa misión. Él
pues también dedica mucho tiempo a la oración. Él es una persona que está dedicada plenamente a los niños, pero sabe que su misión no la sostiene él. Javier, una pregunta quería hacerte. ¿Cómo sienten estos niños de la calle la oración que para nosotros es la principal, la que nos enseñó Jesús, que es el Padre Nuestro? Un padre que para ellos le has abandonado, le ha hecho de todo, como habéis dicho, cuando dicen Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué sienten estos jóvenes? Y digo, no lo sé, porque es duro, porque nosotros hemos tenido un papá que nos ha querido, y entonces la relación con Jesús, Padre Nuestro, pues es algo que se acepta bien. O sea, yo no voy a responder porque realmente, o sea, yo no sé lo que pasa, y eso aparece en el libro, ¿no? Una cita, ahora mismo no me acuerdo del autor, pero él lo cita y dice: no sé qué pasa entre el corazón de esos pequeños y Dios, pero solamente sé que es maravilloso. Entonces, cuando ellos hacen ese esfuerzo, sí que hay ejemplos, ¿no?, que él pone cuando estaba, ahora mismo no me acuerdo, ¿no?, pero sus palabras son muy sencillas. Cuando se dirigen a Dios, no porque yo lo he leído aquí, yo no lo he visto, pero cuando se dirigen a Dios se dirigen como en la segunda persona. Cuando tenía que hablar, había un niño, ahora sí que me acuerdo de la anécdota, que quería hablar con su madre. Entonces le pide al padre Mathieu, con motivo de su cumpleaños, algo muy simple. Y bueno, ¿y qué es eso? Y dice, bueno, quiero que me lleves a la capilla para que pueda rezar con mi madre. Bueno, y entonces ese niño se pone a hablar, se pone a rezar, dirige sus oraciones a Dios y con toda sencillez le dice, bueno, Jesús, perdona, pero ahora tengo que hablar con mi madre. Cuando vino el Papa y cuando les dijo algo muy sencillo, fue una catequesis la que hizo en uno de los centros, dijo, nunca os olvidéis, o sea, Jesús no se olvida de ninguno de vosotros, es algo que les llegó al corazón porque precisamente estamos hablando de niños que han sido abandonados. Y en este caso fue con el Papa, pero ellos lo que dijeron después es, pues le hemos sentido como un padre. Le hemos sentido pues como alguien que se preocupa por mí. Y no hace falta irse hasta el Papa. Cuando tú vas a los centros, te llaman papá y cuando vas con ellos pues las personas que han estado en Filipinas lo conocen también, no soy... cuando vas con ellos a misa, cuando vas con ellos al colegio, cuando vas y les acompañas en el acto de graduación, te dicen papá. Yo cuando estaba allí no era un voluntario. Entonces, pues eso es con todo. Yo creo que cualquier persona que está ahí en su camino y que es capaz de quererles, pues se convierte en su padre. Brevemente, porque hay una cita que no se puede eludir porque habla precisamente de todo esto. Él dice, padre Mathieu, me sorprendió constatar que en Francia los niños no tenían dificultad para dirigir sus peticiones. Esto pasa en España también. ¿Ahora por qué pedimos? Pedimos por nuestros familiares, por los amigos, por el Atleti, ¿sabes? La gente pide por lo que presiona. Ahora el Atleti se pide menos. Dice, mostraban poco entusiasmo para darle gracias o para alabarle, porque la alabanza o dar gracias supone quizá una relación más estrecha. Tú puedes pedir cosas a alguien y no por ello tienes que tener una estrecha ligazón, ¿no? Y aquí vemos lo contrario, decía él. Los niños no dejan de agradecer, pero no saben muy bien qué pedir. A mí esto me sobrecogió. O sea, están agradeciendo permanentemente. ¿Por qué? Porque ven a gente que se parte el pecho por ellos y como tú le dijiste, Javier, a aquella chica, si tú me quieres hacer un regalo, quédate con nosotros. Claro, cuando alguien te dice eso, ¿qué va a pedir? Es decir, hay un agradecimiento que fluye entre los dos. Otra frase que has dicho, se recibe más de lo que se da. Cuando tú te vas a una misión o cuando los misioneros hablan de su labor cotidiana, te dicen siempre, se recibe más de lo que se da. Eso puede ser, y tú mismo lo has indicado, una frase hecha, ¿no? Pero no es verdad cuando el misionero o la persona que hace un trabajo verdaderamente de entrega
se da plenamente. Si tú te das plenamente, esto es una cosa que uno va experimentando, ¿no? Es cuando tú recibes del otro mucho, pero solo en el caso y en la medida, es una relación proporcional a la que tú te estés dando. Esto es lo de la cultura del encuentro. En la cultura del encuentro que dice el Papa, habla mucho de esto. En la medida de que tú te dones, tú puedes recibir. Si tú te donas todo, tú recibes todo. Porque no sé qué material está hecho el corazón humano para dar tanto y recibir tanto. Y por eso el Señor habla mucho de lo de la medida. En la medida que tú des, en la medida en que tú perdones, hay unos vasos comunicantes, ¿no? Quería solo apostillar eso. Oye, por favor, ¿la problemática es la misma con los niños y con las niñas o es distinto? La problemática. Pues lo que yo he estado un año y pico y siempre me ha interesado, ¿no? Y he hablado con la gente, ¿no? Sobre todo con el padre Mathieu. Lo que se ve es cada vez hay niños más pequeños en la calle, la edad media de niños ha bajado, no es que haya más, pero ha bajado, hay pues una media de 8 años, y cada vez se ven más niñas. La niña al final era la que en cierta medida pues cuidaba del hogar familiar, un poco sostenía los hermanos, la que cuidaba muchas veces pues cuando les ves en la calle es la hermana mayor la que se ocupa de ellos. Entonces cada vez se ven más niñas. En temas de drogas, pues es parecido, y prostitución, una cosa que puede a lo mejor sorprender, pero también es muy parecido. Las niñas pues tienen más facilidad. Yo intentaba acercarme a ese problema, ¿no? porque quería entenderlo mejor. Y lo que él me dijo es pues, que muchas veces, la mayoría de las veces, una niña no se prostituye por primera vez. La primera iniciación es fruto de un abuso y a partir de ahí pues, la niña empieza a ganarse la vida y existe pues, una barrera que se ha superado. El trabajo de los educadores con estos niños, yo pues, he estado allí cuando forman seminarios, pero sobre todo hablando con el padre Mathieu, es eliminar la idea en el niño de que él ha tenido una culpa en ese abuso. La prostitución es esporádica, la mayoría no es en un local ni bajo supervisión de nadie, se ejerce por un vecino malintencionado que ve a un niño salir del colegio y va por él, niño o niña. Y lo que pasa ahí, ya sea en un coche o en una casa, y lo que le dice él es, bueno, esto ha quedado entre nosotros dos, hemos hecho algo malo, pero bueno, vamos a tirar para adelante. Claro, no solamente está lo físico en el niño, el mal físico, sino está una huella de culpabilidad que el niño trae a la fundación, que es lo que pues, el padre Mathieu, los psicólogos y todos los educadores pues, intentan sacar. Decirle, tú no has tenido nada que ver con esto. Y bueno, ya me dicen que si hay alguna última pregunta, si no... Muchas gracias en primer lugar por vuestros testimonios, la verdad es que son sobrecogedores. Y quería compartir una pequeña reflexión. La verdad es que la labor de recoger a los niños por la calle es sin duda encomiable, pero quizá hay una labor, si cabe, más importante y a la cual no siempre se le da tanta visibilidad, y es la labor preventiva. Es decir, la labor que consiste, bueno, tú has hablado de las causas de que los niños estén en la calle, el desarraigo familiar. Bueno, me pongo de pie. Sí. Sí, hablabas del desarraigo familiar, hablabas de un vecino malintencionado que abusa de un chico. No sé si tu fundación o la Iglesia o alguna fundación de la Iglesia Católica en general realiza alguna labor preventiva en ese sentido, es decir, una labor de promoción del arraigo familiar, de evitar ese tipo de situaciones que luego desencadenan que los niños acaben en la calle. Porque la verdad es que es una labor un poco preventiva que no es tan lucida como la labor que hacéis vosotros, sin lugar a dudas, y probablemente sea incluso mucho más sencilla. Pero bueno, me venía una frase a la cabeza y es que dice que nadie pasa la historia por los errores que evita o por los problemas que evita, sino por los que soluciona. Pero quizás la verdad es que la labor preventiva en muchas ocasiones
es mucho más eficiente que la labor reparadora. Entonces me gustaría también conocer o preguntarte cuál es la labor que realizan, si no tu fundación, otro tipo de fundación en Filipinas o en otros sitios del mundo para prevenir estas circunstancias. Sí, o sea, es un tema muy recurrente, ¿no? El tema de la prostitución. Salen, pues cuando yo estaba allí en la reunión anual, y hay pues ejemplos muy simples, ¿no? de cómo prevenir. La mayor prevención, lo que te dicen es, para un niño, ¿no? Para no entrar en esa dinámica de querer aceptar un dinero y a cambio hacer algo malo, es la educación. La base educativa, sin duda, contribuye a que el niño pues, quiera otra cosa, y cuando una persona viene con un cierto proposición, una oferta, pues tenga el arma para poder defenderse. Luego, pues hay cosas que ayudan, ejemplos concretos que ayudan. Lo que les decía el padre Mathieu, y es como lo tiene organizado, es que los niños nunca fuesen solos al colegio. Cuando van al colegio casi siempre van en grupos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces van en grupos y luego salen del colegio y salen solos, porque salen a una hora que el profesor pues, les ha dejado libre. Entonces, él insiste mucho. La prevención parte mucho por saber educar a aquellos que tienen a su cuidado esos niños, para que no vuelvan a caer en la tentación de aceptar nada. Y luego hay un trabajo también muy importante en la búsqueda y en la denuncia de aquellas personas que abusan. A veces es difícil, ¿no? Él me contaba, no conozco en detalle la justicia filipina, pero se le dan unos ciertos plazos a la persona que ha abusado del niño, y en esos plazos pues la persona se va. Él me contaba el ejemplo de un abusador que le estaba escribiendo, le mandaba mensajes, le tienen amenazado y ojalá desapareciese para muchos de ellos, y lo que le ponía en un mensaje de texto, porque allí todavía siguen funcionando con mensajes de texto, le dice: pero no cree que ya me he escondido bastante, llevo 2 años escondido. Y él me lo ponía como caso, pues muchas veces a través del Facebook conoce la cuenta, intenta contactar con los organismos de justicia, pero es el estar permanentemente ahí para que no se produzcan esos casos. Y es un tema muy, muy sensible, porque salen muy a menudo, no solamente con los que están fuera, ¿no? Preventivo para que no acaben, sino con los propios de la fundación, los propios que tienes dentro, como que tienes que cuidar que no se produzcan ese tipo de casos. Entonces, hay seminarios, hay acciones concretas para que vayan juntos al colegio, hay la persecución de las personas que han abusado de los niños, y sobre todo, que es lo más importante, un niño que tiene una educación, pues muchas veces es capaz libremente de decir: no me voy contigo, me voy al centro y ya está. La última ya es que hay... Javier, bueno, yo perdona que no haga una pregunta tan profunda porque han sido muy buenas las anteriores. Aquí tenemos una duda en este sector, por lo menos, los que no podemos viajar tantos kilómetros para hacer esa gran labor que has hecho y que hacen y que hace el padre Mathieu, ¿cómo podemos colaborar? O sea, ¿cómo podemos aportar nosotros un granito de arena para que se siga pudiendo conseguir todo lo que se consigue? Bueno, al final aquí lo que hemos intentado hacer es dar a conocer la obra que se hace allí, con un doble propósito, que es seguir ayudándoles, sostener la obra del padre Mathieu, pero lo más importante yo creo que es el convertir los corazones. Aquí a lo mejor la misión es diferente, no hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo lo que he visto es que a través del ejemplo de muchos de estos niños, pues la gente llega a entrar en una dimensión y ver una realidad que es diferente. Lo que tenemos que conseguir, por encima de todo, es convertir el corazón. Y después, el resto, pues yo creo que está hecho. Absoluto.